¿Qué pasaría si te dijera que en tan solo 30 segundos algo podría cambiar tu perspectiva sobre la etapa que estás atravesando? ¿Te parece exagerado? Entonces, quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje no apareció por casualidad. Dios tiene algo urgente que decirte ahora, y si tu atención ha llegado hasta aquí, es porque hay un propósito mayor en juego. ¿Cuántas veces has sentido que el peso del camino superaba tus fuerzas, como si cada paso fuera más difícil que el anterior? Quizás estés justo en ese punto en el que te preguntas si lograrás superar esta etapa sin desmoronarte. ¿Alguna vez has estado en esa situación? De mirarte al espejo y ya no reconocerte, de cargar con cicatrices y dolor que nadie ve, pero que insisten en herirte por dentro. Dios me trajo aquí para recordarte que esta etapa no es el final de tu historia. Al contrario, es solo un capítulo que revelará tu capacidad de emerger más fuerte, más limpio y más renovado que cuando entraste. Sé que puede ser difícil de creer ahora, pero lo que descubrirás en este video podría sorprenderte. Lo que parece un desierto árido es en realidad el escenario que Dios eligió para sembrar la victoria en tu vida. Y, por contradictorio que parezca, es en el silencio, la lucha e incluso las lágrimas que Él te está preparando para algo mayor. Quizás te sientas agotado, rodeado de situaciones aparentemente desesperanzadoras, pero la verdad es que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración que dijiste en secreto, nada fue en vano. Dios escuchó y está usando este proceso como herramienta para pulirlo. Así como el oro necesita pasar por el fuego para brillar más, tú también estás siendo moldeado. Y en este proceso, Él está quitando cargas que no deberías llevar, limpiando tus heridas y fortaleciendo tu espíritu para los siguientes pasos. Quédate conmigo hasta el final, porque quiero mostrarte que no es casualidad que estés escuchando esto ahora. Lo que sientes como debilidad, Dios lo ve como una oportunidad para manifestar su fuerza en ti. Cuando tu corazón dice que ya no puede más, es precisamente cuando su presencia interviene, trayendo una renovación que jamás podrías lograr solo. ¿Cuántas veces has creído que el dolor te destruiría y aún así te has fortalecido? Esta es la prueba de que no terminarás esta etapa de la misma manera que la comenzaste. Lo que parecía el final se convertirá en un nuevo comienzo. Lo que ahora parece una derrota se convertirá en un testimonio. Pero para entender esto, necesitas abrir tus oídos y tu corazón a lo que Dios quiere revelarte en los próximos minutos. Y no pienses que Él está distante o indiferente a lo que sientes. Al contrario, está más cerca que nunca. Este mensaje te llega como señal de que algo está sucediendo espiritualmente tras bambalinas, algo que cambiará el rumbo de tu camino. No lo ignores. El simple hecho de que te detuviste a escuchar ya es la respuesta que Dios quería darte. Así que, prepárate, porque en los próximos momentos comprenderás con mayor claridad que esta fase, por difícil que sea, no pretende paralizarte, sino impulsarte hacia adelante. Lo que te espera no es una carga insoportable, es un proceso de transformación, y es precisamente de este punto de inflexión, de este nuevo comienzo inesperado, de lo que hablaremos a partir de ahora. ¿Sabes qué me impresiona más? Es cómo Dios usa las situaciones que más nos duelen para revelar la fuerza que ya llevamos dentro. Lo que parecía que te derrumbaría, en realidad da paso a una versión más fuerte, más madura y más consciente de ti. Es en este punto que empiezas a darte cuenta de que no estás solo, de que hay una mano que te sostiene, incluso cuando todo parece descontrolarse. Y quizás, al escuchar esto, recuerdes algo que ya has vivido antes o incluso algo que estás viviendo ahora. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te conmovió. Me encantaría saber de tu experiencia y créeme, tu testimonio podría ser la palabra que fortalezca a alguien que se encuentre con esto. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Al dejar un comentario o al darle me gusta a este video,
Ayudas a que este mensaje llegue a alguien que, ahora mismo, podría necesitarlo desesperadamente. Y al suscribirte, dices de forma práctica: quiero seguir recibiendo palabras que animan y restauran. No se trata solo de números, se trata de construir una comunidad de fe, esperanza y ánimo. Así que, si este video te ha llamado la atención, dale me gusta y suscríbete para acompañarme, porque cada vez que interactúas, esta cadena de esperanza se fortalece y el mensaje de Dios llega a corazones que de otro modo nunca tendrían la oportunidad de escucharlo. Esto es mucho más grande de lo que imaginamos. Y mientras haces esto, quédate conmigo, porque todavía hay algo profundo que necesita ser revelado sobre esta etapa que estás viviendo, transformación y sobre que ya está en marcha. Sé que estás cansado, pasando por dificultades que a menudo parecen mayores que tu propia capacidad de soportar. Es como si cada día fuera una prueba silenciosa, llena de presiones invisibles, donde tu mente y tu corazón libran batallas que solo tú puedes ver. Te despiertas y ya sientes el peso de lo que debes afrontar, y a veces, incluso antes de empezar el día, el agotamiento ya te domina. Quizás sean las exigencias del trabajo, las responsabilidades familiares o incluso esa sensación de vacío que insiste en aparecer incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en orden. Y en esta mezcla de sentimientos surge la pregunta que resuena en tantos: ¿podré con esto? Es en este espacio de duda que la vida a menudo nos muestra lo que ocurre tras bambalinas en nuestro propio camino. Lo que parecía un simple obstáculo termina revelándose como parte de un proceso de transformación. El dolor, por cruel que parezca, lleva en sí el poder de purificarnos de aquello que ya no nos sirve. Las situaciones difíciles actúan como un filtro, eliminando el exceso, derribando muros y revelando verdades ocultas que de otro modo nunca descubriríamos. Es incómodo, lo sé, pero es en esta incomodidad donde nace una nueva mentalidad, capaz de ver más allá del dolor inmediato. El gran problema es que no siempre somos conscientes de esto en ese momento. Mientras experimentamos el impacto de la pérdida, el rechazo o la soledad, nuestra visión es limitada. Pero si miramos con calma, nos damos cuenta de que fueron precisamente estas experiencias las que nos enseñaron a tomar decisiones más claras, a elegir caminos más sabios, a valorar lo que realmente importa. Los fracasos nos muestran el valor de superarnos. Las lágrimas nos enseñan a reconocer la importancia del consuelo. Y es en este ciclo que el camino de la vida nos moldea. Claro que hay un precio. El cambio nunca es fácil. Cargar con el peso de la transformación requiere valentía, nos saca de nuestra zona de confort y nos expone a todas nuestras debilidades. Es en este punto que muchos se dan por vencidos, creyendo que no pueden con ello. Pero es precisamente en este momento que algo poderoso comienza a suceder dentro de quienes insisten en continuar. Es cuando te das cuenta de que no solo tu cuerpo necesita fuerza, sino también tu mente y tu espíritu. La batalla no es solo contra lo que sucede afuera, sino también contra los pensamientos que intentan convencerte de que no eres capaz. Y quizás este sea el mayor secreto oculto entre líneas en tu historia. Cada lucha ya te preparaba para algo que aún no se ve. El silencio de la hora encierra revelaciones que solo tendrán sentido más adelante. Así que, cuando te sientas sofocado por el peso, recuerda que no es una carga sin propósito. Hay algo que se construye dentro de ti, una fortaleza invisible que solo se hace real cuando decides no rendirte. Es en este espacio invisible donde la victoria comienza a tomar forma. Lo curioso es que a menudo observamos la vida de los demás y pensamos que siempre van por delante, siempre son más fuertes, siempre están mejor preparados. Pero lo que no vemos es lo que hay tras bambalinas. Las noches de inseguridad, los momentos de miedo, las caídas silenciosas. Cada persona lleva una verdad oculta que no siempre se revela. Y esto demuestra que nadie camina sin dolor.
La diferencia radica en cómo lo afrontamos, en cómo transformamos lo que parecía el final en combustible para seguir adelante. Tu viaje, por difícil que sea, no será en vano. Lo que vives ahora tiene un impacto futuro que se está moldeando. Todo lo que parece demasiado pequeño, insignificante o incluso sin sentido, encajará en un panorama más amplio que aún se está pintando. Lo que hoy te duele podría ser la base de una fortaleza que nunca supiste que tendrías mañana. Con cada decisión, por pequeña que sea, ya estás moldeando lo que te espera. Y si prestas atención, notarás que siempre hay señales en el camino. Una palabra que llega en el momento justo, una persona que aparece cuando más la necesitas, o incluso un mensaje como este, cruzándose en tu camino justo cuando pensabas en rendirte. Estos detalles no son casualidad, forman parte de una trama mayor que se revela poco a poco, mostrando que hay un significado incluso cuando todo parece desorganizado. Puede que no lo veas ahora, pero te estás preparando para soportar más que antes, no con el peso del dolor, sino con el peso de la victoria venidera. Y es precisamente en este contraste entre lo perdido y lo ganado que la vida nos enseña sus mayores lecciones. La renovación no se produce sin pérdida, la fuerza no surge sin resistencia, la claridad no llega sin oscuridad. Es en este equilibrio que cada uno de nosotros descubre quién es realmente. Por eso, al atravesar esta fase, es importante reconocer que no solo estás sobreviviendo, estás siendo moldeado. Se está produciendo un impacto invisible, un fortalecimiento que solo comprenderás más adelante. Y cuando llegue esa revelación, mirarás atrás y te darás cuenta de que cada noche difícil, cada lágrima y cada silencio fueron pasos que te llevaron justo donde necesitabas estar. Deja que esta idea te invada el corazón. No te define el momento que vives, sino el proceso que te moldea. El dolor que hoy parece insoportable está dando paso a una profunda transformación que cambiará tu perspectiva sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Esta etapa no será tu última palabra, sino el presagio de una nueva era. Y antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo pero muy especial. Escribe la palabra renovación en los comentarios. Esta palabra es como un sello, un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, algo nuevo se está creando en ti. Y es precisamente en esta renovación silenciosa que crece entre bastidores de vuestra vida en la que necesitamos profundizar aún más ahora. ¿Cuántas veces te has encontrado tumbado en la cama por la noche, mirando al techo, con la mente dando vueltas, sin encontrar una salida? El desánimo se cuela, como un visitante indeseado, y parece instalarse en tu corazón. Es esa sensación de llevar un peso enorme sobre los hombros, sin nadie con quien compartirlo. Con cada día que pasa, las responsabilidades aumentan, las presiones internas y externas te agobian sin cesar, y empiezas a creer que quizás no lo logres. Es en este punto que muchos se pierden en sí mismos, albergando miedos ocultos que rara vez se comparten. Es como caminar por un camino oscuro sin saber nunca cuándo aparecerá la luz al final. El miedo al fracaso es cruel porque se manifiesta no solo en las grandes batallas, sino también en las pequeñas tareas cotidianas. Te susurra cuando te despiertas sin energía, cuando tienes que sonreír para ocultar el dolor, cuando haces planes sabiendo que no siempre podrás cumplirlos. Te convence de que estás solo, cuando en realidad siempre hay una fuerza mayor que te apoya en cada paso que das. Pero este miedo, al afrontarlo de frente, revela una verdad oculta. No hay victoria sin confrontación, no hay superación sin confrontación. Es precisamente el peso del camino lo que fortalece los músculos del alma. El desánimo también intenta engañar, haciendo que parezca que los días difíciles anulan los días de esperanza. Pero el verdadero impacto de estas fases no es destruirte, sino moldearte. La vida tiene sus bambalinas, y en ellas la transformación ocurre silenciosamente. Mientras que por fuera todo parece caótico,
Por dentro estás aprendiendo lecciones invisibles, resiliencia, paciencia, claridad. Es como una semilla que brota en la oscuridad de la tierra antes de poder nacer. Si alguien la mirara desde fuera, pensaría que ha muerto, pero por dentro, algo completamente nuevo se está formando. Y quizás hayas sentido exactamente esto, como si una parte de ti se hubiera roto, sin darte cuenta de que esta ruptura era necesaria para dar cabida a lo nuevo. Las lágrimas que nadie vio regaron la tierra de tu corazón, preparándote para algo más grande de lo que jamás pudiste imaginar. El miedo, al afrontarlo, se convierte en combustible. El desánimo, al superarlo, se convierte en experiencia. El peso de cargar con todo solo, cuando finalmente lo comprendes, te muestra que nunca estuviste realmente solo. Hay una fuerza invisible que camina a tu lado, incluso cuando crees que te han abandonado. Este viaje, por difícil que sea, se compone de decisiones. Cada decisión de levantarse, incluso cansado, es un acto de valentía. Cada respiración profunda ante el miedo es un recordatorio de que estás más vivo de lo que crees. Cada lágrima que cae es prueba de que aún sientes, y sentir es parte del proceso de transformación. No hay nada malo en sentirse frágil. La fragilidad no es señal de debilidad, es señal de humanidad. Es en esto que encontramos espacio para crecer, reconstruirnos y ver el impacto que esta etapa tiene en nuestras vidas. A veces el peso es tan grande que parece imposible seguir adelante, pero lo cierto es que incluso los más grandes guerreros tienen momentos de fracaso. Nadie es inmune al miedo ni al agotamiento. La diferencia radica en no dejar que estos sentimientos definan tu destino. El dolor es real, pero también fugaz, y cuando te permites atravesarlo, descubres un poder que estaba oculto. Es como si cada dificultad revelara una parte de tu fuerza que estaba latente. Esta es la gran revelación. No necesitas tenerlo todo bajo control para seguir adelante. Puede que incluso te enfrentes a noches de silencio, donde la soledad parece gritar más fuerte que cualquier palabra de consuelo. Pero incluso en esos momentos, algo está sucediendo. Tu viaje no es en vano. Hay un significado detrás de cada lágrima y cada duda. Es como si la vida escribiera, entre bastidores, un capítulo que aún no puedes leer. Esta sensación de vacío no es un final, sino un puente. Es un espacio de transición, donde se liberan viejas cargas para dar paso a nuevos comienzos. Y si prestas atención, notarás que incluso en los días más oscuros, siempre hay pequeñas señales de esperanza. Una palabra inesperada, un simple gesto, un recuerdo que surge en medio del caos. Estas señales te recuerdan que no caminas solo, aunque lo parezca. Tu historia se está forjando y cada parte de ella tiene un impacto mayor del que imaginas. Lo que duele hoy será una fuente de fortaleza mañana. Lo que pesa hoy será un testimonio mañana. Así que no ignores lo que te sucede en este momento. Estos sentimientos de desánimo y miedo no están ahí para paralizarte, sino para mostrarte la profundidad de tu propia resiliencia. Es en este proceso que descubres que no tienes que ser perfecto para ser fuerte, que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante, que no tienes que cargar con todo solo, porque hay una presencia superior que te apoya y guía en cada paso. Y en este punto, quiero invitarlos a dejar una frase en los comentarios que les sirva de recordatorio personal. No estoy solo. Escríbanla y permitan que esta verdad resuene en ustedes, porque incluso en medio del dolor y el miedo, siempre hay algo más grande que sostiene su camino. Y es precisamente en esa fuerza invisible que actúa mientras atravesamos los días más difíciles en la que necesitamos profundizar aún más ahora. Dios te dice que no terminarás esta etapa de la misma manera que la comenzaste. Y cuando esta frase resuena en tu corazón, algo cambia, porque en el fondo sabes que no lo estás oyendo. Hay una transformación en marcha, silenciosa, profunda, casi imperceptible para el observador externo.
Es como si hubiera un movimiento interno, un proceso de renovación ocurriendo tras bambalinas en tu vida, y comienzas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. No es casualidad que sientas que algo ha cambiado en tu forma de ver las cosas, aunque desde afuera todo siga igual. Este nuevo surgimiento no se trata solo de un cambio de circunstancias externas, sino de una reestructuración de mentalidades. Esa vieja forma de pensar, de reaccionar ante el miedo y el desánimo, está siendo reemplazada por una visión más clara, por decisiones que nacen de una conciencia diferente. Puede que incluso te sientas frágil ahora, pero dentro de esa fragilidad se activa una fuerza. Es como un árbol que brota de la tierra para nacer, pequeño, delicado, pero lleno de potencial. Es en este proceso que se revela una verdad oculta. No te estás derrumbando, estás en construcción. Lo que necesitas entender es que cada detalle de esta fase tiene un profundo impacto en tu camino. Nada se pierde. Aunque parezca así, hay una razón para cada retraso, una lección escondida en cada silencio, una revelación en cada lágrima. No solo estás sobreviviendo, estás siendo moldeado. Y si prestas atención, te darás cuenta de que este proceso tiene el poder de transformar no solo tus días, sino también la forma en que te ves en la vida. El miedo ya no tendrá el mismo dominio, porque tu mentalidad ya no es la misma. Esta renovación comienza en lugares tan sutiles que muchos pasan desapercibidos. A veces se manifiesta en la valentía de decir no a situaciones que antes aceptabas solo por miedo a la soledad. Otras veces surge en el silencio, donde aprendes a no reaccionar de la misma manera, a no malgastar energía en cosas que no cuadran. Son pequeños cambios, pero al sumarlos revelan una fuerza inmensa. Y ahí es precisamente donde reside la belleza de la transformación. No tiene que ser ruidosa para ser real. Ocurre entre líneas, tras bambalinas de tu historia, hasta que, de repente, todo se aclara. Dios está obrando en áreas que ni siquiera puedes imaginar. Lo que parecía dolor se está convirtiendo en purificación. Lo que parecía caos se revela como orden disfrazado. Es como si Él estuviera reorganizando tu alma, quitando lo que ya no sirve y dando paso a lo nuevo. Y esta novedad es mayor de lo que puedes planear. Depende solo de tu fuerza. Es algo lleno de propósito, diseñado para alinearte con lo que estaba reservado desde el principio. Y quizás te preguntes, ¿pero cómo sabré que esto es real? ¿Cómo sentiré que algo está cambiando? La respuesta está en las señales sutiles, en los detalles que parecen demasiado pequeños para notarlos. Es la calma que sientes en situaciones que antes te quitaban la paz. Es la claridad para tomar decisiones que antes parecían imposibles. Es la sensación de que incluso sin todas las respuestas, ya no estás en el mismo lugar interiormente. Estas son las características de alguien que experimenta una renovación profunda y se hacen cada vez más visibles a medida que avanzas. Puede que no veas el panorama completo ahora, pero con cada paso, algo nuevo se escribe. Y no es solo un pequeño detalle, es un cambio de rumbo. Un punto de inflexión que redefine quién eres y hacia dónde vas. Esta fase no es solo una pausa, es un proceso, y los procesos son como páginas que, al pasarlas, revelan capítulos que nunca imaginamos que existían. Por eso no terminarás como empezaste. Lo que parecía un ciclo cerrado está a punto de convertirse en la apertura de algo más grande, y esta verdad conlleva una promesa. Incluso cuando sientes que nada sucede, Dios está trabajando en silencio, preparando el escenario para que emerjas de una manera diferente. Este silencio no es ausencia, es estrategia. Es el intervalo donde se siembran las mayores revelaciones. Es el espacio donde se reconfiguran las mentalidades, donde la visión se expande, donde las decisiones se afianzan. Es en este espacio donde tu identidad se fortalece y descubres que ya no necesitas vivir bajo el peso de lo vivido. Cada lucha, cada espera,
Cada noche que parecía interminable forma parte de esta alineación. No se trata solo de alcanzar un destino, sino del viaje que te transforma a lo largo del camino. Estás aprendiendo a verte con otros ojos, a ver no solo el dolor, sino también el impacto que puede tener. Esta es la belleza que se esconde en las etapas más difíciles. Revelan un poder que antes no se veía. Y cuando te des cuenta, te darás cuenta de que esta nueva versión de ti mismo no nació por casualidad. Se forjó en silencio, en la confrontación, en las difíciles decisiones que tuviste que tomar. Esta nueva versión lleva cicatrices, pero también historias de superación. Lleva recuerdos de caídas, pero también el orgullo de cada vez que te levantaste. Lleva cicatrices, también testimonios. Y eso es lo que te muestra que no saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Ahora, quiero que escribas en los comentarios la frase: algo nuevo está sucediendo dentro de mí. Esta afirmación es más que palabras. Es un recordatorio de que incluso cuando todo parece igual por fuera, en el interior ya ha comenzado una transformación. Y es precisamente en cómo se manifiesta esta novedad, a menudo de forma inesperada y silenciosa, en lo que ahora necesitamos profundizar aún más. José tenía todo el derecho a ser solo un nombre olvidado en el polvo de la historia, vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes deberían haber estado a su lado, arrojado a una cisterna y luego llevado como esclavo a una tierra extraña. A ojos humanos, parecía el final de una vida prometedora. ¿Qué impacto puede tener alguien marcado por el rechazo y la injusticia? Pero es precisamente en este tipo de escenario que Dios revela que lo oculto de la vida no está determinado por las circunstancias visibles, sino por el propósito invisible que Él ya había preparado. José entró en Egipto como prisionero, pero en su interior yacía una verdad oculta. El destino de un gobernante ya se estaba forjando. Es fascinante observar cómo la mentalidad de José se mantuvo firme, incluso cuando todo a su alrededor gritaba derrota. No permitió que el dolor moldeara su identidad, sino que la fidelidad a Dios guiara cada decisión. En el palacio de Potifar, haberse perdido en decisiones fáciles, eligió la integridad. En prisión, cuando pudo haberse hundido en la desesperación, eligió la esperanza. Estas decisiones aparentemente pequeñas contenían profundas revelaciones. La transformación que vendría no residía en el poder que obtendría, sino en el carácter que formaría. Y lo curioso es que José no podía prever el impacto que su viaje tendría. No sabía que su encarcelamiento se convertiría en el escenario de un redescubrimiento de propósito. No podía imaginar que interpretar sueños sería el camino para abrir las puertas de la autoridad. Pero Dios sí lo sabía, y esa es la belleza de confiar en el fondo. Incluso cuando todo parece insignificante, hay un orden mayor que se construye silenciosamente. ¿Cuántas veces te sientes como José en las profundidades de la prisión, rodeado de muros aparentemente infranqueables, creyendo que el futuro está encerrado contigo? La verdad es que al igual que José, quizá estés en una fase que parece aprisionarte, pero que en realidad está forjando tu versión más fuerte. El dolor que intenta sofocarte hoy puede ser el instrumento que te levante mañana. Cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre, cada aparente retraso, es parte de una construcción que solo se revelará cuando llegue el momento oportuno. Lo que parecía el final de la historia de José fue solo un capítulo. No salió de la cárcel por sus propios esfuerzos. No fue aplaudido por todo el mundo cuando más lo necesitaba. No, fue aplaudido por los hermanos que lo traicionaron. Salió porque Dios movió las piezas en el momento justo, transformando a un prisionero en un gobernador. Lo que una vez fue dolor se convirtió en testimonio. Lo que una vez fue pérdida se convirtió en propósito. Lo que una vez fue silencio se convirtió en una voz de autoridad. Este viaje demuestra que no es la posición que ocupas lo que define tu destino, sino la transformación que ocurre en el proceso. Es interesante pensar que si José se
hubiera dado por vencido en el camino, nunca habría experimentado la revelación de su llamado. Si hubiera dejado que el desánimo lo venciera, habría muerto como esclavo, no como gobernante. Su trayectoria nos muestra que cada paso, incluso el más difícil, puede llevar una promesa oculta. Y quizás esto es lo que necesitas escuchar. Lo que ahora parece injusto puede ser precisamente lo que te abra las puertas a tu crecimiento. Las decisiones que tomas en silencio, cuando nadie te ve, pueden ser las llaves que abren puertas que nunca imaginaste. El ejemplo de José no es solo una historia antigua, es un recordatorio viviente de que Dios sigue cambiando destinos, sigue tomando vidas marcadas por el peso del dolor y transformándolas en historias de superación. Sigue escribiendo capítulos inesperados en caminos que parecían desesperanzados. Sigue demostrando que cuando todo apunta al final, es porque algo más grande está por comenzar. Y si te detienes a pensarlo, puede que lo hayas experimentado a pequeña escala. Momentos en los que parecía que todo estaba perdido, pero de repente algo cambió. Situaciones en las que creías que la derrota era definitiva, pero descubriste que, en el fondo, solo era la preparación para algo mejor. Estas revelaciones personales son señales de que tú también llevas un propósito que se está forjando entre bastidores. Lo que experimentó José demuestra que no importa cómo empiezas, importa cómo terminas. No importa si entras en un lugar como prisionero, rechazado, olvidado. Lo que importa es que hay una promesa mayor que te sacará de donde estás y te llevará a donde perteneces. Y esta promesa no depende de la mirada de los demás, sino de lo que ya se ha establecido en tu vida. Por eso, incluso cuando el escenario parezca contradictorio, puedes confiar en que se está produciendo una alineación. Y es en esta alineación que te darás cuenta de que lo que parecía el final es solo una transición. La verdad oculta es que te estás preparando para ocupar lugares que aún no puedes imaginar. Deja la palabra propósito en los comentarios como recordatorio personal de que tu camino no es en vano. Esta simple palabra tiene el poder de recordarte que, como José, también estás en un proceso de transformación y que algo mucho mayor se está escribiendo en tu vida. Y es precisamente cómo este propósito se revela en los momentos más inesperados en lo que necesitamos profundizar ahora. Al observar historias como la de José, queda claro que los momentos difíciles no son señales de abandono, sino parte de un proceso cuidadosamente diseñado. Es como si la vida nos colocara en una sala de entrenamiento invisible, donde cada dolor, cada frustración y cada silencio nos sirve como herramienta para perfeccionarnos. El problema es que, cuando estamos en medio del proceso, rara vez vemos con claridad. A menudo, lo que sentimos es solo el peso del presente, sin darnos cuenta de que detrás de este impacto se está llevando a cabo una preparación silenciosa. Dios no desperdicia nada, ni siquiera las lágrimas que parecen caer sin sentido. Las pruebas desempeñan un papel que no podemos aprender de otra manera. Es en la incomodidad que descubrimos fortalezas ocultas. Es en la espera que aprendemos paciencia. Es en la lucha que desarrollamos coraje. La vida tiene sus momentos entre bastidores, y en ellos es como si estuviéramos recibiendo entrenamiento para lidiar con lo que está por venir. Este entrenamiento espiritual no pretende debilitarnos, sino hacernos más firmes, más conscientes, más dispuestos a experimentar lo que ya está preparado. Es difícil decirlo, pero sin el proceso no estaríamos listos para sostener lo que tanto anhelamos. La verdad oculta es que cada fase dolorosa es una invitación a mirar más allá de la superficie. Es fácil interpretar el silencio como abandono, pero a menudo este silencio es el espacio donde Dios obra sin distracciones, alineando nuestra mentalidad para que podamos ver más allá de lo obvio. ¿Has notado alguna vez cómo algunas de las mejores decisiones que has tomado surgieron en momentos de crisis? Así es exactamente. La presión crea claridad, y la claridad genera opciones diferentes.
Es en este contexto que el entrenamiento espiritual cobra sentido. No se trata de perseverar por el simple hecho de perseverar, sino de comprender que cada momento desarrolla una estructura invisible en tu interior, como las raíces de un árbol que crecen bajo tierra. Nadie las ve, pero se expanden, profundizan y se consolidan para que, cuando llegue la tormenta, te mantengas en pie. Los momentos difíciles son los que más expanden estas raíces, y es precisamente este fortalecimiento interno lo que te permite soportar el peso de las bendiciones venideras. Lo curioso es que casi nunca asociamos el dolor con la preparación. Nuestra mente está condicionada a ver el sufrimiento como una señal de fracaso, pero desde una perspectiva espiritual es un campo de entrenamiento. Piense en cómo José pudo haber gobernado Egipto sin experimentar el rechazo de sus hermanos, la injusticia de Potifar ni años de prisión. Humanamente parecería imposible, pero cada etapa moldeó su visión, perfeccionó su carácter y preparó su postura. No salió de la prisión de la misma manera que entró. Emergió listo para liderar a toda una nación. Y quizás eso es exactamente lo que estás experimentando ahora mismo. Lo que parece retraso es preparación. Lo que parece injusticia es pulido. Lo que parece abandono es cuidado encubierto. Hay una revelación oculta tras bambalinas en tu vida que aún no se ha revelado por completo, pero que ya está en marcha. Y cuando salga a la luz, te darás cuenta de que cada detalle, por doloroso que sea, se alineó para hacerte más fuerte y más consciente de lo que realmente importa. Esta mentalidad lo cambia todo. Cuando comprendes que el proceso no es un castigo, sino un entrenamiento, tu forma de ver el dolor se transforma. Ya no ves solo la dificultad, sino el impacto que tendrá en el futuro. La espera deja de ser una pérdida de tiempo y se convierte en preparación. Las lágrimas dejan de ser un signo de derrota y se convierten en semillas de renovación. Es como si de repente descubrieras que hay una lógica oculta en todo lo que parecía un caos. Y esto cambia no solo cómo enfrentas las batallas, sino también cómo interpretas tu propio camino. Porque, en última instancia, no se trata solo del destino final, sino de en quién te estás convirtiendo en el camino. El proceso es tan importante como la promesa. Es lo que garantiza que, cuando llegues allí, tendrás la estructura para permanecer, porque de nada sirve lograrlo si no tienes la preparación para sostenerlo. Por eso, en lugar de preguntar, ¿por qué estoy pasando por esto?, quizás la pregunta más poderosa sea, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Este cambio de perspectiva nos permite ver las revelaciones que se esconden tras el dolor. Nos permite darnos cuenta de que no solo estamos siendo puestos a prueba, sino que estamos siendo entrenados. Nos permite ver que esto no es abandono, sino cuidado. Y cuanto más profundizas en esta comprensión, más te das cuenta de que incluso los días más difíciles tienen un propósito. Te están construyendo la resiliencia necesaria para afrontar lo inesperado, la claridad para tomar decisiones más acertadas y la paciencia para esperar el momento oportuno. El proceso no es un castigo, es un regalo disfrazado. Observan con atención, pueden comprenderlo. Esta preparación no termina de la noche a la mañana, porque no se trata de apresurarse, sino de profundizar. Y es precisamente por eso que cuando llegue el momento decisivo, te darás cuenta de que no se trata solo de dejar una etapa, sino de salir de ella transformado. Y esta transformación es la prueba de que las pruebas no fueron en vano. Escribe la palabra preparación en los comentarios. Esta palabra te recuerda que incluso lo que hoy parece dolor se usa para fortalecerte y que cada detalle de esta fase forma parte de un entrenamiento invisible que sustentará lo que está por venir. Y es precisamente como esta preparación abre espacio para una renovación profunda en la que necesitamos profundizar aún más ahora. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado que cuando entraste.
Este dolor no será en vano. Estas palabras tienen un peso diferente cuando resuenan en un corazón cansado, porque es precisamente cuando creemos que ya no podemos más que la promesa de renovación cobra sentido. Es como si Dios te recordara que nada de lo que has enfrentado hasta ahora ha sido en vano. Las lágrimas que cayeron en silencio, los momentos en que el desánimo intentó sofocarte, incluso las veces que pensaste en rendirte, todo esto se está transformando en aprendizaje, madurez y fortaleza interior. La vida no se trata solo de victorias visibles, sino de batallas secretas, ganadas en silencio. Y cada una de estas batallas está escribiendo una historia de superación que se convertirá en testimonio. Cuando atraviesas algo que parece insoportable, una parte de ti muere. La ingenuidad de creer que todo siempre será fácil. La mentalidad de que solo hay valor cuando hay reconocimiento. La idea de que no puedes fallar, pero al mismo tiempo, otra parte de ti nace. La claridad de que no necesitas la aprobación de todos para seguir adelante. La revelación de que es posible empezar de nuevo. La valentía para seguir adelante incluso cuando no tienes todas las respuestas. Este es el proceso de renovación. No viene de afuera, no viene de aplausos ni logros, sino de adentro, cuando te das cuenta de que eres capaz de continuar incluso cuando estás roto. Por eso, el dolor no es inútil. Su impacto es profundo porque abre el espacio para la transformación. Lo que parecía una carga se convierte en combustible. Lo que parecía una pérdida se revela como una ganancia. Tras bambalinas, algo está sucediendo que solo tú puedes sentir. Y este movimiento interior es lo que prepara el terreno para la nueva versión de ti mismo que está emergiendo. Es como si Dios usara cada detalle, incluso el más doloroso, para limpiar lo que ya no sirve, para ajustar lo que estaba desalineado, para erradicar lo que podría obstaculizarte en el futuro. Esta renovación es silenciosa pero poderosa. No necesitas pruebas inmediatas para saber qué está sucediendo. A veces se manifiesta en pequeñas cosas, un peso que parecía insoportable y que de repente ya no te afecta de la misma manera. Una palabra que una vez te hirió y que ya no tiene el mismo efecto. Una herida que parecía imposible de sanar y que ya no sangra como antes. Son señales sutiles, pero muestran que algo nuevo está sucediendo. Y cada día, incluso sin darte cuenta, emerges más fuerte de lo que una vez creíste que sería el final. Lo curioso es que esta renovación no solo cambia cómo te sientes, sino también cómo ves el mundo. Amplía tu mentalidad y te da una nueva perspectiva. Empiezas a ver el dolor como parte del camino, no como una sentencia final. Empiezas a valorar más lo real, a dejar atrás lo superfluo. Este cambio interno, casi invisible, es lo que te prepara mejor para afrontar las siguientes etapas de la vida. Porque, al contrario de lo que parece, el dolor no te quiebra, te refina. Puede que no te des cuenta ahora, pero las decisiones que tomas en medio de esta lucha ya están moldeando la persona que serás cuando esta fase termine. Cada decisión de levantarte, cada aliento valiente, cada lágrima que enjugas a solas, todo esto está moldeando a alguien más limpio, más consciente, más completo. Y esta versión renovada de ti es exactamente lo que Dios está construyendo. Él no desperdicia ninguna experiencia, por dolorosa que sea. Todo sirve como herramienta en el proceso de transformación. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que ya no eres el mismo. Lo que una vez te sacudió ya no tiene el mismo poder. Lo que parecía imposible ahora es solo un reto más superado. Lo que una vez te derribó ahora es un peldaño. Esta es la señal de la renovación. No te vas de la misma manera que entraste. El dolor no te define, sino lo que haces con él. Y en este proceso aprendes que no es el final lo que importa, sino el camino que te prepara. Esta promesa de salir fortalecidos no es solo una frase bonita, es una realidad para quienes no se rinden a mitad de camino, porque cada vez que decides seguir adelante, incluso cuando eres débil,
Algo en tu interior se fortalece. Cada vez que eliges confiar, incluso cuando no ves salida, una parte de ti se renueva. Y así, poco a poco, comprendes que nada fue en vano. Así que, aunque todo parezca pesado ahora mismo, no te equivoques. Este peso te está fortaleciendo, no destruyéndote. Esta etapa no será recordada solo por el dolor, sino por lo que generó en ti. Una nueva perspectiva, una nueva mentalidad, una nueva fuerza. Te estás preparando para experimentar lo que aún no puedes ver. Y cuando llegue este punto de inflexión, te darás cuenta de que la renovación ya había comenzado mucho antes. En lo más profundo de tu ser, en silencio, escribe la palabra renovado en los comentarios. Esta palabra será como un hito, un recordatorio de que esta etapa, por difícil que sea, te está transformando en alguien con más fuerza, más claridad y más coraje para seguir adelante. Y es exactamente en cómo se manifiesta esta fuerza interior, incluso cuando todo a nuestro alrededor todavía parece incierto, en lo que necesitamos profundizar ahora. ¿Cuántas veces has pensado que era el fin, pero Dios te resucitó? Esta pregunta resuena porque toca experiencias que casi todos tenemos. Piensa en los momentos en que el dolor parecía insoportable, cuando tu corazón estaba apesadumbrado y tu mente no encontraba respuestas. Situaciones en las que parecía no haber salida, cuando la única certeza era el agotamiento. Y sin embargo, algo sucedió. Quizás no fue una solución inmediata, pero fue inesperada que te impulsó a dar un paso más. ¿Cuántas veces has creído estar solo, pero en el silencio descubriste que no estabas abandonado? Este es el tipo de revelación que cambia tu mentalidad, porque muestra que incluso tras el dolor hay un cuidado invisible. Si miras de cerca tu pasado, encontrarás momentos en los que creíste que no había vuelta atrás. ¿Recuerdas ese momento en el que todo parecía perdido y sin embargo se abrió una puerta inesperada? ¿O esa etapa en la que la tristeza parecía abrumadora, pero de repente una palabra, una persona o incluso un recuerdo te insufló vida? Estos detalles demuestran que el camino no se compone solo de caídas, sino de nuevos comienzos. Y cada nuevo comienzo demuestra que no es el final lo que tiene la última palabra, sino el impacto de lo que aprendes en el camino. Estas experiencias nos enseñan que el dolor nunca viene solo. Con él llega la oportunidad de transformarse. El sufrimiento no es placentero, pero trae consigo revelaciones que serían difíciles de descubrir en tiempos de prosperidad. Es en la lucha que te das cuenta de que eres capaz de más de lo que imaginabas. Es en la pérdida que descubres el valor de lo que realmente importa. Es en la espera que aprendes que las mejores decisiones no nacen de la prisa, sino de la claridad. Cada fase que parecía el final era en realidad una sesión de entrenamiento invisible para prepararte para lo que vendría después. Cuando recuerdas estas situaciones, te das cuenta de que Dios nunca te dejó caer más allá de lo que podías soportar. Siempre intervino de alguna manera, incluso si no era como esperabas. A veces fue una respuesta rápida, otras veces fue simplemente la fuerza para aguantar un día más. Pero en todas ellas había una verdad oculta: no estabas solo. Y este patrón se repite. Si Él te ha levantado antes, ¿por qué no lo haría de nuevo? Esta es la lógica de la fe. Confiar no porque ya veas el camino trazado, sino porque ya tienes pruebas suficientes de que, incluso en los peores momentos, siempre hubo cuidado sosteniendo tus pasos. Es curioso cómo, cuando estamos en medio de una lucha, creemos que será definitiva, pero al mirar atrás, vemos que no fue así. Lo que parecía una derrota se convirtió en una experiencia de aprendizaje. Lo que parecía un callejón sin salida se convirtió en un punto de inflexión inesperado. Lo que parecía vacío se reveló como espacio para lo nuevo. Estos recuerdos son importantes porque fortalecen para las batallas venideras. Demuestran que el dolor no es el final, sino un capítulo necesario.
Y es precisamente en estos capítulos que descubres quién eres realmente y quién está a tu lado en todo momento. Esta reflexión es necesaria porque nos recuerda que no hay dolor sin propósito. Si lograste superar tantas situaciones aparentemente imposibles, demuestra que tu historia no está marcada solo por caídas, sino por una renovación constante. El impacto de cada desafío superado moldeó tu identidad, haciéndote más consciente, más resiliente y más fuerte. El camino no fue fácil, pero cada etapa trajo consigo revelaciones ocultas que de otro modo pasarían desapercibidas. Y aquí es donde debes pensar, si antes, cuando parecía imposible, algo te ayudó a levantarte, ¿por qué sería diferente ahora? El mismo Dios que sostuvo tus pasos en el pasado sigue escribiendo tu historia, y cada nueva etapa que parece el final es solo otra oportunidad para experimentar la renovación. Puede que no te des cuenta de inmediato, pero cada caída trae consigo la oportunidad de resurgir, más maduro, más preparado. La vida se compone de estos ciclos, y es en ellos donde se gesta la transformación. Así que recuerda esto, no estás experimentando un final, sino un nuevo comienzo disfrazado. Lo que hoy te parece pesado, mañana será la prueba de que fuiste sostenido una vez más. Lo que hoy te parece injusto, mañana será la confirmación de que estabas siendo preparado. Lo que hoy te parece vacío será espacio para que algo más grande florezca. Esta es la esencia del proceso. Descubrir que Dios no solo te permite ascender, sino que también se asegura de que salgas diferente de cada etapa. Escribe la frase, Él me ha ayudado antes, en los comentarios. Esta frase es un poderoso recordatorio de que tu camino hasta ahora está lleno de muestras de cariño, nuevos comienzos y renovación. Y es precisamente esta fuerza que reaparece en nosotros, incluso después de las caídas más duras, en la que necesitamos profundizar aún más ahora. Incluso Jesús, quien llevaba en sí la pureza y la plenitud de propósito, pasó por el desierto. No fue un desierto simbólico, fue real. Calor abrasador, hambre, sed, soledad y tentaciones que podrían haber descarrilado su misión. Y si incluso Él enfrentó días de prueba, ¿por qué creer que nosotros no lo haríamos? El desierto no es un lugar de abandono, es un espacio de revelación. Fue en el desierto donde se puso a prueba la verdad oculta sobre quién era Él, y también fue allí donde la autoridad que ya moraba en Él adquirió una nueva dimensión. La prueba no disminuyó la identidad de Jesús, al contrario, reveló la grandeza que ya se escondía en Él. Al contemplar esta escena, percibimos algo poderoso. El desierto no está destinado a destruir, sino a revelar. Jesús no emergió derrotado, emergió fortalecido. No emergió debilitado, sino investido de autoridad. El impacto de ese momento fue tan grande que tras vencer la tentación, comenzó el ministerio que transformaría el mundo. Y aquí reside una revelación esencial. Las pruebas siempre preceden a una nueva etapa. Lo que enfrentas ahora puede ser simplemente el entrenamiento invisible para lo que te espera. Es curioso observar cómo el desierto cambia nuestra mentalidad, elimina las distracciones, elimina los excesos y confronta nuestras debilidades. El desierto no ofrece consuelo, pero sí claridad. Y esta claridad es precisamente lo que transforma la forma en que ves tu propio camino. A menudo, es en este espacio de soledad donde descubres quién eres realmente y la fuerza que ya reside en ti. Es en este silencio incómodo donde surgen las revelaciones, mostrando que no es la ausencia de problemas lo que define tu victoria, sino cómo eliges afrontar cada desafío. Al igual que Jesús, tú también podrías encontrarte en un terreno árido, donde parece que no tienes suficientes recursos para continuar. Quizás sientas que cada paso es pesado, que el camino es demasiado largo y que las tentaciones a tu alrededor quieren convencerte de que te rindas. Pero es precisamente en este escenario donde ocurre la transformación. El desierto es un campo de batallas internas y cada decisión que tomas allí tiene un profundo impacto. Al resistir,
te demuestras a ti mismo que eres capaz de llegar más lejos. Al persistir, demuestras que el dolor no tiene la última palabra. Al perseverar, te acercas a una versión más fuerte de ti mismo. La verdad es que el desierto no es un lugar de permanencia, sino de paso. Nadie fue creado para vivir allí eternamente, pero todos, en algún momento, debemos atravesarlo, porque el desierto expone lo oculto, fortalece lo que parecía frágil y moldea lo que aún no estaba listo. Es en este espacio árido donde descubres que dependes no solo de lo externo, sino de lo que ya se ha depositado en tu interior. El desierto demuestra que, incluso cuando todo parece contrario, el viaje continúa y el propósito permanece intacto. Y este recordatorio es importante porque rompe la resistencia que a menudo se forma en nuestros corazones. Cuando pensemos que no podemos con ello, simplemente recordemos que incluso Jesús pasó por esto y emergió con poder y autoridad. Esto cambia por completo la perspectiva, porque demuestra que el dolor no es señal de fracaso, sino un paso hacia algo más grande. Así como el desierto de Jesús fue el preludio de un ministerio transformador, el tuyo también puede estar allanando el camino para revelaciones aún por revelarse. Puede que no te des cuenta ahora, pero cada paso que das en este terreno difícil te prepara para llevar algo que solo podrá sostenerse después de esta fase. El hambre, la soledad e incluso las tentaciones no están destinadas a destruirte, sino a demostrar que hay una fuerza dentro de ti que no se ve afectada por el entorno. Esta es la diferencia entre ser derrotado por el desierto y cruzarlo victoriosamente. Comprender que el paisaje no define quién eres, solo revela la profundidad de lo que ya existe en ti. Y cuando este viaje termine, te darás cuenta de que no solo sobreviviste, sino que regresaste diferente. Regresaste con más claridad, más fuerza, más autoridad. Regresaste preparado para experimentar lo que antes parecía imposible. Regresaste listo para afrontar nuevos retos con una actitud diferente, porque ahora sabes que incluso los momentos más difíciles tienen un propósito oculto. Escribe la palabra desierto en los comentarios. Te recordará que incluso en medio de la aridez y las pruebas, siempre hay un propósito mayor en tu vida. Y es precisamente como esta autoridad toma forma dentro de nosotros después de pasar por estas fases de prueba, en lo que necesitamos profundizar aún más ahora. Lo que estás experimentando hoy no es una sentencia definitiva, es una etapa, y esta sentencia tiene el poder de cambiar por completo la forma en que ves tu propio camino. Porque cuando crees que la fase actual es definitiva, tu mente empieza a cerrarse a todas las posibilidades que aún existen. Pero cuando entiendes que es solo una etapa, se abre espacio para la esperanza, la fe y la certeza de que lo que estás viviendo ahora no será para siempre. El escenario no define tu destino, simplemente revela dónde estás hoy, pero no determina hacia dónde vas. Es como ver una obra de teatro a mitad de función. Si entras al auditorio en el momento de mayor tensión, podrías pensar que todo está perdido, pero quienes conocen el guión saben que la escena no termina ahí. La vida funciona igual. Lo que estás viviendo hoy puede parecer un punto y aparte, pero en realidad es solo una coma dentro de una historia mucho más grande. La verdad oculta es que aún no has visto el siguiente capítulo, y es precisamente ese capítulo el que revelará el propósito de este momento. Esta perspectiva cambia nuestra mentalidad, porque nos recuerda que incluso las situaciones más difíciles son temporales. El dolor que sientes hoy puede ser un canal para la transformación mañana. El impacto que parece negativo ahora puede ser precisamente lo que abre las puertas a la renovación más adelante. La etapa actual es un campo de preparación, no de condenación. Dios no escribe historias inconclusas, y si aún respiras, es porque hay páginas que no se han pasado. Tras bambalinas de la vida, siempre hay movimientos que nuestros ojos no pueden percibir. Mientras solo ves las paredes del problema,
hay engranajes invisibles que se ajustan para alinear todo en el momento oportuno. Es como un rompecabezas en proceso. De cerca, solo ves piezas sueltas, pero de lejos, la imagen completa comienza a emerger. Lo que hoy parece inconexo encajará, y el resultado será mucho mejor de lo que imaginabas. Por eso es tan importante confiar en el proceso, porque incluso sin verlo, algo ya se está construyendo. Y cuando comprendes que no es una sentencia, sino una etapa, puedes liberarte del peso de creer que tu identidad está ligada al momento presente. No te define la lucha que enfrentas, sino lo que se forma en ti a través de ella. El desánimo intenta convencerte de que eres solo la suma de tus dificultades, pero la fe te muestra que eres mucho más. Alguien en constante aprendizaje, alguien formándose para algo más allá. Piensa en cuántas veces has pasado por etapas aparentemente interminables, solo para mirar atrás y darte cuenta de que solo eran parte del viaje cuando finalmente terminaron. El corazón olvida rápidamente que todo pasa. El sufrimiento de ayer ya no duele como antes, y esta es la prueba viviente de que nada permanece igual para siempre. Con cada ciclo completado, se despliega una nueva revelación, revelando que los escenarios no son eternos, sino fugaces. Esta certeza nos alivia porque nos recuerda que incluso las temporadas más difíciles tienen fecha de caducidad, y más aún, nos recuerda que ninguna es en vano. Si el momento es doloroso, es una enseñanza. Si es silencioso, es una preparación. Si es espera, es un fortalecimiento. Cada etapa juega un papel en la formación de la persona en la que te estás convirtiendo. Ninguna es definitiva, pero todas son necesarias. Y aquí hay un punto que a menudo olvidamos. Si el escenario no define el destino, tampoco limita lo que puedes experimentar de ahora en adelante. Aún hay puertas que se pueden abrir, aún hay caminos que se pueden revelar, aún hay decisiones que pueden cambiarlo todo. La etapa actual es solo un recordatorio de que la historia no ha terminado. No es un final, es un proceso. Y este proceso te está llevando a un lugar mejor, aunque no puedas verlo ahora. Por eso la confirmación espiritual es tan poderosa. Trae paz a un corazón inquieto y claridad a una mente cansada. Cuando escuchas que no estás al final, sino en una etapa, el peso se alivia porque empiezas a ver que hay algo más allá. Esta es la fuerza que te sostiene, la confianza en que esta etapa actual, por difícil que sea, no será la última palabra en tu vida. Así que ten esto en cuenta. El escenario puede parecer limitado, pero el destino ya está definido a una escala mucho mayor. Lo que ves hoy no refleja todo lo que sucede tras bambalinas, y cuando los engranajes invisibles terminen de girar, te darás cuenta de que cada detalle te estaba llevando al punto exacto donde debías estar. Escribe la frase "no es una sentencia, es una pasantía" en los comentarios. Esta frase resonará en ti como recordatorio de que esta etapa no es definitiva, es solo parte del camino. Y es exactamente como este viaje, lleno de altibajos, revela el poder de la persistencia y la esperanza en la que necesitamos profundizar ahora. Las lágrimas que hoy resbalan silenciosamente por tu rostro no son signos de debilidad, sino semillas que se plantan en la tierra de tu vida. Lo que ahora parece mero dolor, en realidad riega un testimonio que aún no puedes ver del todo. Cada lágrima lleva una historia, una oración no pronunciada, una petición atrapada en tu corazón. Es como si el alma encontrara la manera de expresarse cuando las palabras ya no bastan. Y por muy intenso que parezca el llanto, tiene un impacto que va más allá del momento. Prepara el terreno para que algo nuevo florezca. Piensa en cuántas veces lloraste, creyendo que era el fin, solo para darte cuenta de que ese momento abrió puertas inesperadas. Las lágrimas de hoy pueden ser el combustible para la victoria del mañana. Las lágrimas tienen el poder de revelar verdades ocultas porque revelan lo que realmente importa, lo que ya no se puede ocultar ni ignorar.
Es en este espacio de vulnerabilidad donde comienza la transformación. Lo que estás experimentando ahora puede parecer confuso, pero en el camino más amplio, cada gota derramada juega un papel fundamental. Es curioso cómo funciona la vida tras bambalinas. Mientras crees que solo sufres, se produce un proceso invisible. Las lágrimas no caen en vano. Alimentan esperanzas que florecerán con el tiempo. Cuando menos lo esperes, lo que parecía una pérdida será recordado como un punto de inflexión. La desesperación que hoy te asfixia será recordada como el lugar donde descubriste una nueva fuerza. Y esta revelación te reconforta. Nada de lo que sientas será en vano. Puede que mires a tu alrededor y no veas ningún cambio, pero eso no significa que no esté sucediendo nada. Así como una semilla tarda en germinar, las lágrimas también tardan en dar fruto. Y sin embargo, cuando llega la cosecha, siempre es mayor que lo sembrado. El impacto de lo que experimentes hoy no se limitará al presente, sino que resonará en el futuro, convirtiéndose en un testimonio para ti y para quienes escuchen tu historia. Por eso nunca se debe abandonar la esperanza, ni siquiera en los días más oscuros, porque el dolor que sientes ahora no es el final de la historia, es solo una parte. Tu mentalidad cambia cuando comprendes que incluso el sufrimiento puede ser fértil. Esta es la verdad oculta. Hay un propósito oculto tras cada lágrima. No importa si lloras en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Estos momentos se registran y se utilizan como parte de una construcción mayor. Las lágrimas no solo purifican el alma, sino que también la preparan. Eliminan el peso acumulado, alivian las tensiones internas y de alguna manera crean espacio para que algo nuevo nazca en ti. Son como lluvias inesperadas que lavan la tierra para que la semilla pueda respirar y crecer. En el futuro, cuando mires atrás, comprenderás que lo que parecía mero dolor fue en realidad un proceso de renovación. Esto no significa que el camino sea fácil. Llorar duele, expone y debilita, pero también fortalece de una manera inexplicable. Cada lágrima es una decisión silenciosa de no rendirse, de continuar incluso cuando nada parece tener sentido. Y es esta decisión la que transforma el dolor en testimonio. El camino puede estar marcado por caídas, pero es precisamente en ellas donde se renueva la esperanza, porque quienes aprenden a levantarse descubren que siempre hay algo más grande por delante. No lloras solo. Hay un cuidado constante, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo ves. Es este cuidado el que transforma el llanto en fuerza, el dolor en claridad, la pérdida en preparación. El impacto de las lágrimas es invisible ahora, pero se volverá innegable en el futuro. El viaje que emprendes lleva en sí la promesa de que nada carecerá de sentido. Así que, deja que la esperanza florezca incluso en medio del dolor. Deja que la vulnerabilidad te enseñe. Deja que las lágrimas rieguen lo que recordarás como victoria. Porque mañana, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada gota derramada fue necesaria para escribir el testimonio que ya se estaba preparando. Deja la frase, mis lágrimas tienen un propósito, en los comentarios. Esta frase te recordará que incluso los momentos más dolorosos están regando algo más grande que aún florecerá. Y es precisamente en cómo este florecimiento se manifiesta de formas inesperadas, cambiando destinos y abriendo nuevos caminos, que necesitamos profundizar aún más ahora. Lo que parecía una derrota se convertirá en testimonio. Lo que parecía una prisión se convertirá en un trampolín. Lo que parecía un final se convertirá en un nuevo comienzo. Estas palabras tienen el poder de una dirección profética que transforma por completo la forma en que ves tu propia vida. Porque cuando estamos en medio del caos, tendemos a interpretar todo como un fracaso, como si cada caída fuera definitiva. Pero cuando nuestra perspectiva se amplía, comprendemos que incluso las derrotas aparentes esconden semillas de victoria. Tu mentalidad cambia cuando te das cuenta de que la prisión que te limitaba
no era un punto final, sino un trampolín hacia algo más grande, y que lo que parecía terminar tu historia en realidad solo estaba dando paso a un nuevo capítulo. Es asombroso cómo la vida, tras bambalinas, ordena sus piezas de una manera que solo cobra sentido después. El impacto inmediato del dolor parece devastador, pero con el tiempo se revela como parte de un plan más profundo. Las cicatrices que llevas hoy no son señales de fracaso, sino evidencia de que sobreviviste a lo que se suponía que te destruiría. La verdad oculta es que, mientras creías estar atrapado, te estaban preparando. Mientras creías que era el final, solo estabas experimentando el comienzo de una transformación que aún no se había revelado. Piensa en todas las veces que creíste que no podrías salir de una situación. ¿Recuerdas los días en que parecía imposible levantarte? Sin embargo, estás aquí, y eso en sí mismo es un testimonio. La derrota que parecía aplastante se convirtió en una experiencia de aprendizaje. El encarcelamiento que parecía robarte tus sueños terminó empujándote en direcciones que nunca habrías elegido solo. El final, que parecía definitivo, abrió puertas que nunca imaginaste que existían. Esa es la belleza del viaje. Lo que parecía una pérdida se convierte en una parte esencial de la construcción de tu victoria. Dirección profética no se trata de negar el dolor, sino de reinterpretarlo. Se trata de comprender que el dolor no tiene la última palabra, sino el poder de revelar una nueva versión de ti mismo. Es en este proceso que las lágrimas se convierten en semillas, los fracasos en fortaleza y los silencios dan paso a revelaciones inesperadas. Esta transformación ocurre tan sutilmente que a veces solo la notas después de haber pasado por esa fase. Es cuando miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona, que cargas con una fuerza que antes no tenías. Y lo más fascinante es comprender que cada etapa de su vida, incluso las más difíciles, tuvo un propósito alineado. El encarcelamiento de José no fue el final, sino el paso que lo condujo al palacio. La cruz de Jesús no fue una derrota, sino el mayor símbolo de victoria que jamás haya existido. Su propia historia también sigue este mismo patrón. Lo que parecía una condenación puede ser precisamente el escenario que revelará su mayor testimonio. Esta es la lógica divina. Convertir lo que parecía una pérdida en una señal de poder. Puede que ahora mismo te sientas como en un laberinto, pero se está abriendo un camino. Lo que hoy parece una limitación es, en realidad, un entrenamiento silencioso. Lo que parece silencio es preparación. Lo que parece retraso es alineación. Y cuando llegue el momento, cada pieza encajará, revelando que nada fue en vano. Esta guía no pretende alimentar ilusiones, sino recordarte que cada detalle de tu vida está conectado a algo más grande. La esperanza renace cuando comprendes esto, porque de repente el desánimo pierde fuerza y empiezas a ver que hay un propósito incluso en lo que no entiendes. Lo que parecía una prisión cobra un nuevo significado, porque deja de ser un castigo y se convierte en una plataforma. Lo que parecía un final ya no te asusta, porque entiendes que los nuevos comienzos siempre surgen del dolor. Esta revelación no es solo consuelo, es un cambio de mentalidad. Es como si Dios te dijera, nada de lo que has vivido ha sido en vano, todo se usará para algo mayor. Y poco a poco te das cuenta de que el testimonio que compartirás no se tratará solo de victorias visibles, sino de la resistencia invisible que superaste cuando nadie te veía. La derrota se convierte en testimonio cuando decides no rendirte. La prisión se convierte en un trampolín cuando usas lo que parecía limitarte como fuerza para ascender. El final se convierte en un nuevo comienzo cuando te abres a la posibilidad de que aún quedan páginas por escribir. Escribe la frase, mi derrota se convirtió en testimonio, en los comentarios. Esta declaración será como un hito, un recordatorio de que incluso lo que parecía destrucción
puede transformarse en una parte esencial de tu victoria. Y es exactamente como estos testimonios no solo dan forma a tu historia, sino que también inspiran y fortalecen a otros a tu alrededor, en lo que necesitamos profundizar aún más. Ahora, cuando observamos todo esto con fe, nos damos cuenta de que no se trata solo de un discurso motivador, sino de una verdad con autoridad divina. Hay una promesa que abarca generaciones, escrita como señal de esperanza para todos los que creen, y que te sirve de recordatorio hoy. Restauraré los años perdidos. Joel 2:25. Esta palabra no es solo un texto antiguo, está viva y tiene el poder de infundir en nuestros corazones la certeza de que nada se pierde. Lo que parecía robado, desperdiciado u olvidado puede ser devuelto por partida doble. Ese momento en que creíste permanecer inmóvil, en silencio, puede ser precisamente la etapa donde comienza la restitución. Esta promesa no solo habla de tiempo cronológico, sino de propósito. Es como si Dios dijera que todo lo que parecía vacío se llenará, que cada temporada de dolor se transformará en testimonio y que cada retraso se convertirá en progreso. Cuando habla de restitución, no solo devuelve lo perdido de la misma manera, sino que hace algo aún mayor, algo que supera las expectativas. Esta es la lógica de la restauración divina. Lo que parecía un fin se multiplica, lo que parecía un retraso se acelera, lo que parecía un fracaso se convierte en una oportunidad para demostrar fortaleza. Y esto tiene un profundo impacto en cómo abordas tu viaje, porque cuando la mente está cansada, tendemos a creer que ha pasado demasiado tiempo, que no hay vuelta atrás, que la vida nunca podrá reconstruirse. Pero la autoridad esta palabra cambia nuestra mentalidad, muestra que el tiempo humano no es el límite de Dios y que tras bambalinas de tu historia aún guarda revelaciones ocultas. Lo que parecía perdido no es un capítulo borrado, sino parte del proceso que hará que la restauración sea aún más valiosa cuando llegue. Necesitas entender que la restitución no se trata solo de recuperar cosas, sino de recuperarte a ti mismo. Se trata de volver a creer, volver a soñar, volver a confiar. Se trata de ver la transformación desde adentro hacia afuera, cuando un corazón cansado encuentra la fuerza para comenzar de nuevo. Cuando Él promete restaurar, promete que no te quedarás estancado en el pasado, sino que serás impulsado hacia adelante, con una visión más clara y una fe más fuerte. Esto es mucho más que recuperar años, es recuperar la identidad, la dignidad y la esperanza. Y si observamos con atención, esta promesa se ha cumplido en tantas historias que conocemos, personas que lo perdieron todo y luego lo reconstruyeron con mayor fuerza. Familias que fueron separadas y luego restauradas. Vidas que parecían destruidas fueron reconstruidas de una manera tan completa que nadie podría haber imaginado. Estos testimonios son recordatorios vivientes de que la palabra escrita sigue siendo una palabra viva, de que la verdad oculta de esta promesa sigue vigente hoy. Esta es la autoridad divina. No depende de las circunstancias. No depende de la aprobación de la gente, no depende del tiempo humano, proviene de una fuente inagotable. Y es precisamente por eso que puedes creer que los años consumidos no son el final de tu historia. Volverán, se transformarán, se multiplicarán. El dolor que pareció robarlo todo, en realidad, solo prepara el terreno para que florezca algo mucho mayor. El camino recorrido hasta ahora no se ha perdido. Simplemente se está reescribiendo a un nivel más profundo. Aquí es donde la esperanza se encuentra con la fe, porque al escuchar esta promesa, quizás te preguntes, ¿pero cómo? La respuesta no está en ti, está en quien prometió. Y cuando quien prometió es fiel, la restitución no es una posibilidad, sino una certeza. Quizás aún no lo veas, pero ya está en marcha. Todo se está organizando tras bambalinas y las revelaciones venideras mostrarán que nada fue en vano. Guarda esta palabra en tu corazón. Restaurar significa devolver con un propósito.
no solo será la devolución de lo perdido, sino el nacimiento de algo aún mayor. El impacto profundo que, al mirar atrás, te darás cuenta de que incluso los años aparentemente desperdiciados encajan perfectamente en el marco de tu vida. Escribe la palabra restitución en los comentarios. Será como un acto de fe, una declaración de que crees que nada se pierde y que la autoridad divina ya está actuando en tu camino. Y es exactamente como esta restitución se manifiesta en áreas que ni siquiera podemos imaginar y cambia por completo el curso de la historia, algo en lo que necesitamos profundizar aún más ahora. Cuando la promesa de restitución resuena en nosotros, algo cambia en nuestra forma de afrontar la vida. Ya no vemos solo las pérdidas, empezamos a ver los nuevos comienzos que se esconden en ellas. Este cambio de mentalidad es crucial, porque revela que no estamos estancados en lo sucedido, sino abiertos a lo que aún puede florecer. Es en este momento que la fe deja de ser solo teoría y se convierte en práctica diaria, una actitud, una elección consciente. Y por eso, ahora quiero guiarte a través de un paso sencillo pero poderoso, tu propia declaración. Hay una verdad oculta que solo se revela cuando decides alinear tus palabras con tu fe. La boca dice lo que el corazón cree, y cuando expresas tus creencias en voz alta, el impacto es inmediato. Das forma a lo invisible, fortaleces lo que parecía frágil y reafirmas el rumbo de tu camino. Esto no es un ritual vacío, sino un acto de valentía, una forma de decirte a ti mismo que no te dejarás secuestrar por el dolor, que no vivirás a la sombra de la pérdida, que no te dejarás aprisionar por fases pasajeras. Repítete a ti mismo y luego en voz alta: no terminaré como empecé, saldré fortalecido. Esta frase puede parecer simple, pero conlleva una profunda revelación. Es un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, estás en un proceso de transformación. Y todo proceso implica cambios, decisiones difíciles y dejar atrás lo que ya no encaja en tu futuro. Al declarar esto, estás diciendo que sin importar la presión del momento, tu identidad no se definirá por ella. Esta declaración es como una llave que abre puertas invisibles. Es una postura interior que rompe las ataduras del desánimo y reaviva la llama de la esperanza. Decir, saldré fortalecido, es asumir la responsabilidad de un futuro que ya se está preparando. Es afirmar que el impacto de las pruebas no solo será dolor, sino fortaleza, que las lágrimas no serán solo sufrimiento, sino semillas, que el camino, por arduo que sea, resultará en un nuevo comienzo lleno de revelaciones. Es importante entender que esto no es solo una frase motivadora, es una decisión, y las decisiones tienen el poder de forjar destinos. Cuando decides creer y declarar, estás cambiando tu perspectiva sobre lo que ocurre tras bambalinas en tu propia vida. Estás diciendo que no te quedarás estancado en la etapa actual, sino que avanzarás hacia algo más grande. Estás reconociendo que tras el dolor hay preparación, tras el silencio hay movimiento, tras la aparente derrota se está construyendo un testimonio. Ahora, permítete reflexionar. ¿Cuántas veces has salido de situaciones aparentemente insoportables creyéndote impotente y aún así has sobrevivido? Esto demuestra que dentro de ti hay una capacidad innegable para resurgir. Decir, saldré más fuerte, es reconocer que esta fuerza persiste, incluso cuando te sientes frágil. Es sacar a la luz una verdad que a menudo se esconde tras las presiones de la vida cotidiana. Y cuanto más lo reafirmas, más se convence tu corazón de que es real. La transformación comienza en tu interior, y las palabras son herramientas para moldear lo que ya está sucediendo. Puede que aún parezca igual por fuera, pero por dentro ya no es lo mismo. Nace una convicción, se forma una claridad, se restaura una identidad. No serás recordado por el dolor que enfrentaste, sino por la fuerza que adquiriste a través de él. Escribe la frase, saldré fortalecido,
en los comentarios. Esta frase será un recordatorio de que no solo estás sobreviviendo, sino que te estás transformando en alguien más fuerte, más consciente y más preparado. Y es precisamente cómo esta transformación se manifiesta en actitudes prácticas, dando forma a la manera en que avanzamos, en lo que necesitamos profundizar aún más ahora. Cuando declaras que saldrás fortalecido, algo en tu interior cambia. Es como si tu mente y tu corazón comenzaran a alinearse, permitiéndote ver la vida con otros ojos. Esta transformación no es solo emocional, sino espiritual, porque cuando eliges creer que lo que estás experimentando ahora no es el final, sino parte de un viaje que te lleva a lugares más grandiosos, renace la esperanza. Y la esperanza es la base de toda decisión valiente. Es lo que te mantiene despierto incluso después de noches de insomnio, lo que te da la claridad para seguir adelante incluso cuando las señales externas parecen contrarias. La verdad oculta es que tu historia ya contiene poderosas revelaciones y cada paso que das con fe se convierte en un testimonio vivo del impacto que la confianza en Dios puede generar. Por lo tanto, el acto de escribir o declarar algo no es pequeño, es un hito. Es como registrar una decisión tras bambalinas que cambia el rumbo de tu vida. Las palabras tienen peso y al pronunciarlas con convicción se convierten en semillas. Semillas que luego se convertirán en frutos visibles, logros y testimonios. Este es el poder de declarar. Te conectas con el futuro incluso antes de verlo. Y esta conexión mueve cosas que estaban estancadas, abre caminos que antes parecían bloqueados y fortalece áreas que antes eran frágiles. Así que, si esta palabra te identificó, escribe en los comentarios: saldré fortalecido. Considera esto un acto profético, un gesto que reafirma la transformación que ya ha comenzado en ti. Esta frase no es solo un comentario casual, sino un recordatorio que resonará cada vez que recuerdes lo que se dijo. Y mientras grabáis esto, seguidme, porque todavía hay mucho más por revelar sobre cómo la fe, cuando se vive de manera práctica, abre puertas, renueva identidades y fortalece el alma para afrontar cualquier camino. Si has llegado hasta aquí, es porque esta palabra encontró un lugar en ti, y eso ya es señal de que cumplió parte de su propósito. Te invito a seguir este camino conmigo. Suscríbete al canal para que otros mensajes como este te lleguen en el momento oportuno, fortaleciendo aún más tu fe. Y también dale a me gusta, porque así sé que este contenido resonó y conectó contigo. Escribe en los comentarios la frase "Estoy contigo hasta el final". Así sabré quién estuvo ahí hasta los últimos minutos y me sentiré aún más cerca de esta cadena de fe y esperanza que construimos juntos. Y antes de que se vayan, aquí tienen un video que complementa exactamente lo que hablamos hoy. Hagan clic y quédense conmigo. Estoy seguro de que les llegará aún más al corazón.